Buenas tardes de nuevo. Vamos a comenzar la sesión de Ciencias de la Tierra y de la Vida, la primera parte. El primer trabajo se titula La bomba biológica, el pulmón verde del planeta. Ha sido realizado por Marta Fernández Pérez y Pablo Javier Poveda García, del Centro Luis Amigó de Mutilva, Navarra, y el trabajo ha sido coordinado por Javier Antonio Elizalde Razkin. Buenas tardes a todos, somos Pablo y Marta y hoy os vamos a presentar nuestro trabajo, La bomba biológica, el pulmón verde del planeta. Bien, nos gustaría comenzar con una pregunta. ¿Vosotros qué creéis que se produce el mayor intercambio de gases de CO2 en oxígeno en el medio terrestre o en el océano? Pues bien, según National Geographic, esta respuesta reside en el océano, ya que este contiene varios tipos de fitoplancton que son capaces de hacer la fotosíntesis y capturar el CO2 atmosférico y liberarlo en forma de oxígeno. Este mecanismo natural de transformación del CO2 en oxígeno es denominado por Pedro Cermeño en su libro Las diatomeas y los bosques invisibles del océano, la bomba biológica. Os hemos hecho un poco de spoiler de lo que va a ser nuestro proyecto, pero de esta manera enlazamos con la introducción del mismo. Vamos a seguir a lo largo de la presentación este índice y ahora sí, comenzamos. Bien, en los últimos tiempos la sociedad ha cobrado conciencia de toda la importancia que tienen las emisiones de CO2, ya que suponen muchas veces un problema. Asimismo, las organizaciones internacionales han firmado acuerdos a nivel internacional para frenar y mitigar este calentamiento global. Ejemplo de ellos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros, en concreto, vamos a tratar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, Acción por el Clima. Asimismo, de manera natural, muchos microorganismos transforman el CO2 en oxígeno, como los mencionabas anteriormente. Además, hay unas tecnologías llamadas CCUS que también capturan el dióxido de carbono de la atmósfera y lo almacenan en el subsuelo. Es por ello que os pedimos que imaginéis la posibilidad de unir estos dos conceptos en uno solo y crear unas macrogranjas de bomba biológica, es decir, de microorganismos que transformen este CO2 capturado por las CCUS en oxígeno de manera natural. Esto es la motivación de nuestro proyecto, que reside en crear una solución innovadora, útil y alcanzable para la sociedad con el fin de mitigar el calentamiento global. Bien, como he mencionado antes, hay unas tecnologías que son las CCUS. Y bueno, hay investigaciones acerca de ellas, como por ejemplo enfocadas sobre todo para reducir el dióxido de carbono que generan sobre todo la industria. También encontramos trabajos e investigaciones en relación al tema, como uno realizado en la Universidad Politécnica de Madrid, en el cual trata la captura de CO2 mediante algas unicelulares, y otro realizado en colaboración mediante el CSIC y la Universidad de Sevilla, en el cual se estudian los mecanismos para transformar el CO2 mediante microalgas. Vale, ahora pasamos con la hipótesis de nuestro trabajo, que nos hemos planteado si sería posible realizar o construir un prototipo que contenga estos microorganismos para que así capture el CO2 atmosférico y lo libere en forma de oxígeno. Y planteamos 4 objetivos principales. El primero, poder crear este prototipo. El segundo, que sea fácil de utilizar y accesible. Asimismo, hacer el cultivo de las algas. Y por último, llevar a cabo la medición de los distintos parámetros que vamos a mencionar ahora. Vale, esta sería una imagen del prototipo. Cabe destacar que efectivamente es una imagen ideal. Debido a un límite presupuestario, esto es lo que sería el prototipo ideal. Bueno, continúo. Esto debería ser estanco y, por supuesto, contiene el fluido de estudio que también contendría pues, lo del fitoplancton encargado de realizar la fotosíntesis y capturar el CO2 y liberar el oxígeno. Además, pues, tendría que tener unas condiciones de temperatura idóneas. Y una vez realizado este prototipo que ha mencionado Pablo, pasamos a nuestro prototipo real, que es este que aparece en pantalla. Como podéis ver, esta cuenta principalmente con un depósito que es una pecera. Asimismo, tenemos el fluido de estudio, que es agua que recogimos del río Arga, el río principal de Pamplona. Por otro lado, contamos con sensores. El primero es el sensor de temperatura del ambiente, en el cual está mostrado en una pequeña pantalla LCD. Asimismo, tenemos otros sensores, que son primeramente presión de ambiente, que es este que sale aquí en pantalla, este azul pequeñito de aquí. Luego tenemos el de humedad, que es el que está al lado, este. Asimismo, también tenemos el de medición de CO2, que es este de aquí, y el de oxígeno, que es este de aquí. Y todo ello también contamos con una bomba de agua que sirve para hacer que el agua del fluido circule y no se quede quieta. Vale, cabe destacar que hemos empleado 2 placas de Arduino
porque a pesar de que sí que se puede hacer todo en una placa de Arduino, teníamos problemas, ya que la bomba de agua se solapaba con la pantalla LCD y cuando una funcionaba, la otra no lo hacía. Así que decidimos emplear la placa de Arduino 1 solo para la bomba de agua y una placa de Arduino Mega para el resto de componentes. Cabe destacar también que todos los valores que dan los diferentes sensores se hacen ver en esta pantalla LCD de aquí, en la que podemos ver los diferentes valores de cada sensor. Ahora sí, nuestro experimento tuvo dos fases. La primera, el muestreo, en el cual, como he mencionado, cogimos agua de 3 puntos estratégicos del río Varga, en el cual observamos el crecimiento de las algas en unos depósitos aparte de la pecera y ya una vez que vimos que había crecido, lo transportamos a la pecera y pasamos a la toma de datos. Esta tuvo lugar 3 veces al día, mañana, mediodía y noche, del 22 de marzo hasta el 24 de abril. Así tomamos muestras durante 34 días para tener un total de 100 muestras y así hacer unas estadísticas fiables. Cabe destacar que todo esto tuvo lugar en casa de Marta, ya que considerábamos importante la posibilidad de que al transportar la pecera de un lado a otro hubiera contaminación y esto pudiera afectar el resultado del experimento. Es por ello que una vez analizados los resultados, analizados las mediciones, pasamos a los resultados. En cuanto a dar respuesta al primer objetivo, sí que podemos decir que hemos llegado a crear un prototipo de banco de ensayo experimental, que sería nuestra pecera que hemos enseñado. Asimismo, en cuanto a los costes de este prototipo, son de 146,27 euros. Además, se observa un crecimiento de algas. En la imagen de la izquierda vemos una imagen microscópica del fluido de estudio al principio del experimento. Y en la imagen de la derecha se ve este mismo fluido al final del experimento. Se puede observar un claro crecimiento en, sobre todo, algas y otros microorganismos. Igualmente, en cuanto al seguimiento de los parámetros, hemos realizado 5 gráficas. La primera de ellas, esta de aquí, podemos observar las mediciones, la gráfica de la temperatura del aire y la temperatura del agua. La temperatura del aire en amarillo y la temperatura del agua en rojo. Como podemos observar, casi siempre la temperatura del aire es un poquito mayor a la temperatura del agua. Y, como podéis ver, no tienen una gran variación entre ellas. Por otro lado, la siguiente gráfica, esta de aquí, podemos observar la gráfica de la presión. Como veis, es una gráfica que es muy constante y ronda una atmósfera. Por lo tanto, es un dato muy positivo, ya que nuestro banco de ensayo no estaba presurizado y estaba en contacto con la presión de la atmosférica. Por lo tanto, ronda una atmósfera. Vale, en la imagen de la izquierda podemos ver datos del sensor de humedad. Se puede ver que empieza de manera muy estable, pero luego hay una fluctuación y luego, a pesar de varias pequeñas fluctuaciones, sigue manteniéndose relativamente estable. En la imagen de la derecha vemos la medición de oxígeno. Aquí definitivamente podemos ver muchas fluctuaciones y, bueno, un poco más. Y en esta última gráfica es la gráfica del sensor de CO2, que aquí sí que podemos ver grandes fluctuaciones. Por último, tenemos esta última tabla de aquí, en la cual vemos un resumen de las mediciones y los resultados obtenidos, en los cuales se destaca la media, desviación típica, coeficiente de variación y mediana. Vale, para las conclusiones, cabe destacar que hemos conseguido construir este prototipo ideal. Además, hemos conseguido que esto sea relativamente económico, con el precio de 146 euros. Además, hemos conseguido realizar un crecimiento de algas, como hemos visto en las imágenes. Y, por último, hemos conseguido hacer el seguimiento de los diferentes datos, como hemos visto en las tablas. Por desgracia, no todo es color de rosas y también no nos han salido algunas cosas. En cuanto al objetivo de conseguir que el prototipo sea fácil de utilizar, no lo hemos conseguido, ya que los sensores de CO2 y de oxígeno nos dieron bastantes problemas. Pero todo tiene mejoras a futuro y nosotros planteamos 4. La primera y más importante es conseguir que nuestra pecera sea hermética, es decir, que podamos ver si realmente hay una variación de lo que son las cantidades de CO2 y oxígeno, es decir, si cuando el CO2 sube, el oxígeno baja y viceversa. Asimismo, también sería muy conveniente, casi obligatorio, poder cambiar los sensores de CO2 y de oxígeno, ya que su coeficiente de variación era mayor del 30%, por lo que sus datos no son muy importantes, la verdad, no son característicos. Además, habría que incluir un sensor de pH, ya que sería otro dato más a estudiar de cara a una posible futura investigación y al posible crecimiento de otros microorganismos. Y por último, estaría bien cultivar un tipo concreto de algas, porque así seríamos capaces de ver qué es lo que estamos estudiando con precisión y así poder estudiar su eficacia de cara a la fotosíntesis. En cuanto a los agradecimientos... Bien, en primer lugar, estaría bien agradecer a Javier Izalde, que es nuestro tutor, por su apoyo, a los compañeros de equipo, que hay algunos que nos están viendo por el streaming, o sea que también muchas gracias.
Asimismo, a José Luis Fernández, mi padre, por ayudarnos en la realización de la figura 3D inicial, y a mi madre, Ana Pérez, por acompañarnos a lo largo de todo el cultivo de las algas, que bueno, estuvieron en casa y no olía muy bien eso, así que bastante agradecida también. Vale, y por último, y no por ello menos importante, al jurado y organización de este certamen por dejarnos participar y exponer nuestro trabajo. Por último, la bibliografía y bibliografía, y en la que destacamos las de Cermeño y la de Fremen y Yemen con respecto a las CUS. Y ahora sí, muchas gracias por escucharnos.